le hice ver que, si bien es cierto, era economista, nunca me había dedicado a temas de ese tipo, más a cosas financieras que fiscales, etcétera. Pero me dijo que no era un tema técnico, que era un tema realmente de una persona de confianza. Entonces le dije que si era así, que estaba bien. No se habló en ese momento de ningún honorario ni nada, sino que yo lo consideré parte de las actividades que se me habían encomendado. Transcurrido un poco de tiempo, me pide que me presente a Casa Presidencial. Ese día sí conozco al señor presidente, llego a su despacho, me anuncio con la gente que atiende allí, me hace pasar, y entonces él me dice que voy bien referido por la señora vicepresidente, que si ya me habían comentado del tema de las aduanas, y yo le dije, perdón, de las SAT, y yo le dije, mire, presidente, yo no soy técnico en esto. No, me dijo, no hace falta, lo técnico ya está establecido, es un tema de confianza, y le voy a presentar a Carlos Muñoz. Claudia me pidió en un momento del tiempo que lo relacionado al pago del 5% que yo le estaba haciendo, no lo viera con ella, que lo viera directamente con Juan Carlos Monzón y que ella se encargaría con él, ¿verdad? Entonces yo nunca más le volví a dar dinero a Claudia. Lo único que le di yo fue un obsequio que le mandaron, era un reloj Bulova, que se lo di ahí en el edificio, en el nivel 8. Hay una persona que sí no considero que sea la persona que él menciona, porque hasta con nombre se había llevado esa propuesta. Eso seguro también está en poder de quien lleva las incautaciones y la cadena de custodia. Y entonces le presentamos las hojas, ¿verdad? Y entonces le dice, de las personas que dicen, hay una persona que yo considero que no está apta para ese puesto. Giovanni le responde que porque cree que sí, etc. Y entonces hablan del tema. Y después le pregunta, ¿y de aduanas usted qué piensa? Entonces Carlos lo que hace es voltearse hacia Claudia y le dice, presidente, yo de aduanas no me quiero meter, que sea Claudia la que haga, la que se pronuncie. Claudia le dice, presidente, mire, esto es demasiado, hay muchas cosas que hay aquí involucradas, en algunas me agarran por sorpresa, no estoy de acuerdo, deme una semana para dar una respuesta. ¿Ya? Entonces el presidente dice, perfecto, se les da la semana, se terminó la reunión. Esa reunión fue, como le dije, en Casa Presidencial, pero no fue en su despacho. En Casa Presidencial hay un lugar donde hay una piscina, y está la piscina y uno ve, desde donde nos reunimos, logra ver la piscina, es una sala bonita que está allí. Se terminó la reunión y cada quien se fue. Pero yo tenía un chat directo con el señor presidente Otto Pérez Molina, donde yo le preguntaba si me podía recibir, ¿no? Y me dice que luego me va a dar la respuesta, etcétera. Y al día siguiente recibo yo una llamada de la señora Roxana Valdetti, que también esa es la única llamada que creo que tengo con ella, donde me hace ver que el porcentaje, que el preci y de la empresa y tal, se refería al señor presidente y a un tema de impuestos que yo le estaba llevando a él en ese momento. Alguien trató de entrar a ellos y se borraron, y otros cometí el grave error de que los primeros días de mi captura y en el estado en el que me encontraba, que pues a nadie aquí le puedo decir que cómo se siente, excepto los que estamos siendo sindicados y estamos presos, llegó el licenciado Ricardo Grijalva a preguntarme, mira, dicen los jefes que de qué se pueden preocupar, refiriéndose al señor Otto Pérez y a Roxana Valdetti, según yo, porque me dijo, mira, dicen los jefes, y ellos eran los jefes, que de qué se pueden preocupar. Entonces yo le dije de los correos electrónicos. Entonces, bueno, decía que borraron los correos electrónicos, desafortunadamente. ¿Por qué le puedo decir? Porque en un momento de las que tuve la oportunidad de asistir al Ministerio Público, en aras de buscar los correos, quise entrar con las claves y no se pudo. Ante esta situación surge la duda de quién es Ricardo Grijalva. Y a la torre de tribunales deberá presentarse esta mañana el exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, otro de los cabecillas de la red de defraudación aduanera de la línea. Monzón, quien presentó a Salvador Estuardo González, a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, supuestamente la 2, y al expresidente Otto Pérez Molina, para que les administrara las empresas con quien luego terminaron trabajando, y el tema de la recaudación y las comisiones o favores en las aduanas surgió de allí. El exsecretario privado, un personaje absolutamente cercano a Roxana Valdetti, deberá resolver la situación de un abogado defensor, pues el mismo abogado que representa al colaborador eficaz Salvador Estuardo González. Le contamos que los abogados de la defensa manifestaron su inconformidad y pidieron en la audiencia esta mañana que se resuelva esta situación de manera inmediata. Y
ante las declaraciones y señalamientos de Salvador Estuardo González respecto a la forma de operar de la red de defraudación aduanera de La Línea y el testimonio que inició ayer, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti afirmó no temer a lo que ECO pueda declarar, pues dice no existe pruebas contundentes en su contra. La ex vicemandataria deberá esperar hasta mañana para conocer la decisión del juez que lleva el proceso del lago de Amatitlán, en donde junto a otras 14 personas está sindicada de varios delitos. Valdetti asegura que el caso La Línea es una farsa y un show político. Roxana Valdetti confirmó no tenerle miedo a Salvador González, mejor conocido como ECO. Valdetti indicó que las declaraciones de ECO es un nuevo plan en su contra. Lamentablemente yo por el mismo tiempo fijé una fecha, un día, una hora y no pude cumplir nunca porque siempre tenía una agenda muy ocupada. Pero las 2 o 3 veces que me reuní con él era para ver los avances del trabajo que yo le había puesto a realizar. Roxana Valdetti indicó que pocas veces pudo conversar con ECO porque ella mantenía una agenda muy cargada. No tengo cómo calificar algo que no conozco. ¿Usted no está de las declaraciones? No, viera que no, porque de verdad él a mí jamás, ni nunca, llegó a decirme aquí está el dinero de La Línea, licenciada, aquí está lo que recaudé, eso no lo hizo y él no puede decir algo que no hizo. La exmandataria, luego de consultarle más de 5 veces si ECO era un hombre de confianza, afirmó que las declaraciones son una farsa y que todo es un montaje en su contra. Yo no tengo actos de corrupción, yo al contrario estuve peleando siempre porque el dinero fuera a parar a la gente pobre, a la gente necesitada, eso fue mi trabajo. ¿Con sus declaraciones se podría esclarecer muchos casos de corrupción? Sí, yo lo ofrecí inclusive, lo incluí. Vicepresidenta, ¿en qué casos de corrupción dijo usted que se tendrían Están presentados en el Ministerio Público y muchos de ellos fueron desechados por el mismo Ministerio Público. ¿Cuáles? ¿Menciona algunos, vicepresidenta? Algunos ahí en los archivos del Ministerio Público. Pueden buscarlos ahí en el Ministerio Público. Roxana Valdetti mostró su enojo en contra del Ministerio Público, afirmando que muchos fiscales desaparecieron supuestos actos de corrupción que ella había denunciado. La prensa le consultó por más de 5 veces qué casos, nunca dijo cuáles. Bueno, se espera una nueva jornada, aunque ayer fue la más acalorada, después de que arrancara el lunes, donde no pudo declarar Salvador González. Hoy, por supuesto, se esperan también datos interesantes, la presencia de Monzón y ver cómo se termina de armar este rompecabezas con distintos testimonios, aunque escuchamos la, negación rotunda de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti sobre los casos por las que estaría involucrada. Pero Renzo Rosal, que es analista político, seguramente tendrá una lectura más que interesante de lo ocurrido en las últimas horas en este caso y en lo que puede pasar en esta jornada. Renzo, te escuchamos, buen día. Muy buenos días. Bienvenido. Creo que frente a la expectativa muy alta que existe sobre las declaraciones nuevas que puede aportar alias ECO, creo que ayer vivimos una jornada en donde creo que categóricamente uno puede dividirla en dos partes. La primera, en términos del conjunto de estrategias tácticas de los abogados de la defensa para intentar, usando cualquier tipo de mecanismos, bloquear la llegada del momento de las declaraciones de alias ECO, y posteriormente la decisión del juez de dejar sin efecto todas esas acciones o la mayoría de ellas, y por lo tanto pasar a la segunda etapa donde ya escuchamos las declaraciones de ECO, por lo menos una primera parte, que diría que tiene la característica que fueron fundamentalmente una repetición de lo que ya había este señor había manifestado previamente, que ya se había hecho público en buena medida y que no necesariamente ayer pudimos encontrar aportes nuevos que puedan darle valor agregado al caso y que particularmente pudieran reflejar el objetivo de él, que es al querer ser informante clave, significa que va a dar valor agregado a la información, a los datos. Ayer no necesariamente vimos eso, esperemos que hoy sea una jornada realmente clave en donde después de, ojalá, no pudiéramos encontrar más trabas de orden jurídico, artilugios que inclusive llegan al extremo del supuesto desmayo de uno de los abogados, pudiéramos ahí sí encontrar información nueva, relevante, que permitieran, uno, asentar las responsabilidades cada vez más evidentes sobre Otto Pérez
Molina y Roxana Valdetti, sobre también el señor Juan Carlos Monzón, y por supuesto que otra parte importante será terminar de desnudar otros personajes, otro tipo de instituciones, de actores que están involucrados en el caso de La Línea y que de pronto no han sido todavía sacados a luz. Renzo, ¿cuál es tu opinión sobre la negativa que sigue manteniendo, que podremos entender? Obviamente hay que probar y seguir corroborando la denuncia. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti negando absolutamente la situación y bueno, escuchamos estas declaraciones que a nivel de la población indudablemente causan mucha indignación, mucho repudio, aunque insistimos, todavía esto está en proceso de investigación y deben terminar de corroborarse las cosas para poder hacer una acusación concreta al respecto y corroborar estos hechos, insisto. Pero ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Será una estrategia de defensa? Yo creo que ni siquiera llega a ser estrategia de defensa, toda vez que creo que esa etapa ya fue quemada, digamos así, ya fue terminada durante los últimos 2 días. Creo que ya los abogados de la defensa se quedaron, digamos, sin elementos que con cierta propiedad pudieran manejar al respecto. Creo que ahora recurso que le queda a Roxana Valdetti y su propio grupo es negar lo que es evidente, negar lo indefendible, lo que es obvio, y por lo tanto entrar a esa segunda etapa ya de un bloqueo, digámosle, no de orden ya no estratégico, sino que con cualquier tipo de cosas, que lo importante, creo yo, de momento para ellos es que ECO no dé las declaraciones, no pueda impedirle que dé la información relevante que supuestamente él tiene bajo su conocimiento. Gracias, Renzo, muy amable. Renzo Rosal, analista político, hablando de este caso. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con más información. Claro que sí, vamos a dar seguimiento a la situación de los heridos producto del bombazo en el interior de un bus de San José Pinula que dejó por ahora a 2 fallecidos y al menos 18 lesionados con quemaduras de primer y segundo grado. La primera víctima mortal del hecho y que quedó fallecida en ese lugar de la explosión fue identificada como Pablo de Jesús Hernández Rodas, de 68 años. Hernández Rodas trabajaba como un guardia en una casa de San José Pinula y al momento de la explosión se dirigía hacia su vivienda. Miguel Ángel López, de 27 años, es la segunda víctima mortal. Al fallecer dejó a su esposa y a 3 hijos. En este mismo caso, las fuerzas de seguridad y de salud informaron que se suspendieron las visitas a los heridos que se encuentran en el Hospital Roosevelt. Dentro de las investigaciones, las autoridades de gobernación no descartan que en el hecho estén involucrados algunos pandilleros extranjeros. Y ante el incremento de las extorsiones en el país, 3 expertos identifican 9 acciones que serían necesarias para combatir este fenómeno. Estas van desde la prevención hasta las acciones para que se pueda disuadir todo lo que se comete, sobre todo este tipo de delitos, previniendo hechos de violencia que siembran terror, como los ocurridos lamentablemente en los últimos días. Aquí tenemos el reporte. Las acciones están divididas en medidas preventivas y reactivas contra el fenómeno de las extorsiones. Erradicar la desigualdad social. Esta acción evitará llegar al punto de la reacción. Las sociedades más violentas son aquellas sociedades que revisten mayores características de inequidad. Y en tanto Guatemala es uno de los 5 países más inequitativos del planeta, sus niveles de violencia son en la misma proporción que esos niveles de inequidad. Acabar con el desempleo juvenil. Política de organización territorial, recuperación de espacios públicos, control de las cárceles. La quinta acción entra en las medidas reactivas al combatir la problemática. Los expertos consideran que debe tomarse el control del sistema penitenciario. La necesidad del control real desde la perspectiva de atención integral al sistema penitenciario para evitar que esto siga siendo un foco de delincuencia y pueda en algún momento constituirse en un espacio que garantice la reinserción con garantías a la sociedad de parte de las personas que han sido privadas de libertad. Investigación. La sexta medida es la investigación de la auditoría intelectual de las extorsiones. Tú lo que tienes que tener es un buen mapeo de quién está haciendo estas cosas, cuál es su estructura de toma de decisiones, cuáles son los cabecillas, por ejemplo, y identificar a esos cabecillas, aislarlos del resto del grupo e impedir que estas organizaciones se sofistiquen muchísimo más. Inteligencia civil. Se trata de rearticular e invertir en la